Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Exclusive Muebles. Como el prometido es deuda, esta semana os vamos a enseñar la segunda parte de la renovación de este conjunto de muebles de salón comedor. La semana pasada os enseñamos qué hicimos con la mesa baja o mesa de centro y con la vitrina, y esta semana os queremos enseñar lo que hicimos con la mesa de comedor y el mueble de la tele. Quedaros hasta el final, que seguro que os va a encantar. Os adelanto ya que para mí mi preferido es sin duda la mesa de comedor, quedó espectacular. Vamos a empezar por esta preciosa mesa de comedor. Es una mesa de comedor extensible, es de forma ovalada y es preciosa. La verdad que a mí me gusta bastante. Pese a ser relativamente moderna, tiene un pie de estilo clásico y la tapa, como podéis ver, con esta bonita chapa de cerezo. Adelanto ya, es chapada. ¿Eso qué significa? Que no podemos lijar libremente igual que hicimos en la mesa baja de comedor. Aquí hay que tener más cuidado. Entonces, como la idea es dejar la tapa al natural y queremos quitar todo este barniz pero sin estropear la mesa, lo que vamos a hacer es empezar a probar a ver cuál es la forma más fácil de conseguir eliminarlo. Empezamos por aplicar decapante en gel, hacemos una cata, una especie de prueba para ver si el decapante es efectivo o no es efectivo en estas situaciones. Como podéis ver aquí, sí que conseguimos levantar bastante, aunque no se levantan todas las manos de barniz que tiene a la vez, pero sí que facilita bastante el trabajo utilizando el decapante. Por otro lado, también hemos probado a lijar directamente para intentar entender cuántas manos de barniz había y la resistencia de este. Pasando con la lijadora, como podéis ver, apenas se elimina nada, se eliminan las capas superficiales. Entonces llegamos a la conclusión que seguramente la mejor técnica para eliminar todo este barniz es hacer pues una mezcla de las dos técnicas. Pasamos primero con la lijadora para eliminar capas superficiales. A continuación aplicamos el decapante, dejamos actuar el tiempo indicado por el fabricante, lo eliminamos rascando con una rasqueta o con una espátula y siempre teniendo cuidado de no clavar la espátula para no dañar la chapa. Y luego ya por último terminar una vez más lijando para eliminar los tintes y las capas más superficiales. Hemos tenido que repetir la aplicación del decapante en varias ocasiones hasta conseguir eliminar la mayor parte del barniz. Hemos tenido especiales dificultades en esta parte del centro, que es la parte que hace la mesa extensible, porque no hemos podido desmontarla. Tiene un sistema de bisagra, de cierre de bisagra, que va embutida dentro de la propia estructura de la mesa y no hemos querido quitarla porque si la quitamos luego al volver a ponerla lo más seguro es que nos quedara algo de holgura. Entonces hemos decidido decapar con ella montada tal cual, pero eso claro nos supuso un poco más de dificultad porque hay que tener mucho cuidado con el borde. Recordar que siempre que trabajáis con un mueble que tiene una chapa de madera, la zona más delicada de esa chapa siempre suelen ser los bordes, que es el que de por sí ya viene más lijado de fábrica. He metido esta toma para que podáis ver la diferencia entre la zona que ya está completamente decapada, donde ya hemos conseguido eliminar por completo todo el barniz, del resto que todavía tiene barniz y restos de barniz.
Recordar también es muy importante cuando estés trabajando con decapante, leer bien las instrucciones para ver cómo luego hay que neutralizarlo, porque una vez se elimina, normalmente hay que limpiar los restos o bien con agua, como es este caso que es un decapante al agua, o con disolvente o con agua ras. Leer las instrucciones para ver qué tipo de producto tenéis que utilizar después. Cuando ya tenemos fuera la mayor parte de las capas de barniz, podéis observar que la mesa sigue teniendo un tono más oscuro en comparación con la otra extremidad que os he enseñado antes. Esto ocurre porque aparte del barniz normalmente lleva un tinte o el barniz, al ser un barniz de color, ese color se impregna ligeramente la madera. En este momento ya no hay otra opción que lijar. Vamos a utilizar una lija de grano medio, en este caso es de 120. Si vemos que la chapa es muy finita y se puede dañar con facilidad, incluso se puede utilizar una lija de 180. Jamás utilicéis una lija gruesa en esta situación. También es importantísimo, ya os dije, la zona exterior de la chapa, los bordes, suele ser siempre la zona más delicada, así que no lijéis demasiado ahí porque es muy fácil que se empiece a estropear. Lo que sí podéis hacer, nosotros algunas veces lo hacemos dependiendo del estado en el que esté, es lijar los bordes con una lija de 180 y lijar la zona interior con la lija de 120. Eso todo es ir un poquito viendo porque es muy relativo y depende mucho del estado en el que esté el mueble. En esta mesa hemos tenido la mala suerte que una de las uniones de las diferentes chapas de madera estaba muy al borde. Esto nos impedía poder lijar con la máquina, así que aquí hemos optado por utilizar una lija de mano para intentar eliminar al máximo este tinte. Aún así se nos quedó un poquito ahí, pero preferimos que se quedara un poquito de tinte antes que estropear la mesa. O Freunde, nicht diese Töne. Después de tener la tapa completamente lijada, ya con una lija fina, una lija de 180, ya podemos dar por concluida esta fase. Lo que hacemos a continuación es pasar con un trapo húmedo para eliminar los restos de polvo de lijado y así también podemos apreciar cuál va a ser más o menos el acabado final. Va a ser algo parecido a esto que veis aquí. Con la mesa ya completamente limpia, dejamos que se seque muy bien y podemos pasar a la siguiente etapa, que ya es aplicar el producto tapaporos. Vamos a volver a sellar el poro abierto de esta madera. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Wie der große Wurf gelungen eines Y mientras se seca el tapaporos de la tapa, pasamos a centrarnos en el pie y en la estructura de la mesa. Lo vamos a pintar, le vamos a dar un acabado muy parecido al mismo acabado que dimos en el vídeo de la semana pasada a la mesa baja o mesa de sofá, que se trata de un lavado de color en negro. Para ello vamos primero a preparar la base. Vamos a lijar, tiene algunos pequeños desperfectos que hemos enmasillado para que la superficie esté completamente nivelada, y ahora lo que vamos a hacer es pasar con una lija, en este caso es una lija de mano, una lija de grano 120, para crear un poco de mordiente y eliminar el brillo este que tiene. Una vez hemos hecho esto y también
aparte alisar las zonas donde hemos puesto la masilla, claro está. Una vez hemos hecho esto, pues pasamos con un trapito para eliminar restos de polvo y también aplicamos alcohol que nos va a servir para eliminar cualquier resto de suciedad que pueda tener la superficie. Esta técnica de lavado de color consiste en que se vea a la vez en una misma pieza, se vean zonas que están pintadas y zonas donde se ve la madera de abajo, que en este caso no es al natural, es barnizada, pero se ven madera y pintura, pero sin decapar. Para conseguir este efecto no podemos aplicar imprimación, porque la imprimación es por defecto blanca o gris. Entonces lo que se vería debajo no sería la madera, sería la imprimación. Pero como no queremos abdicar de igualmente aplicar un producto que nos sirva de base y que potencie lo que es el acabado, la durabilidad del acabado, lo que hacemos es aplicar este producto que se llama primer o sellador. Tiene un acabado completamente incolor. Una vez se seca, parece que no tiene nada, pero sí lo que hace es facilitar que la pintura adhiera bien. Vamos a aplicar una mano de este producto sobre todas las zonas donde vamos a hacer ese efecto de lavado de color. También os comento que este producto también se puede utilizar como sellador. Si por ejemplo se hace un decoupage o se aplica un transfer, se puede aplicar por encima. No es tan resistente como un varnish, pero sí protege más, por ejemplo, que una cera. Aquí puedes ver la pata con el primer completamente seco, es totalmente incoloro, parece que no le hemos aplicado nada. Ahora ya podemos empezar a aplicar la pintura. Vamos a utilizar el tono negro, se llama Black Velvet, es una pintura a la tiza de la marca Vintage Paint. La técnica de lavado de color es una técnica relativamente sencilla, pero sí es verdad que necesita un poquito de práctica, más que nada porque depende mucho de las condiciones atmosféricas, de las condiciones que hay alrededor. En ambientes secos o cuando hace mucho calor es un poquito más difícil de realizar porque la pintura tiende a secar muy rápido. Si es en invierno, si hay mucha humedad, es relativamente más fácil. La técnica en sí consiste en aplicar la pintura de forma habitual, en este caso con una brocha, y inmediatamente a continuación, utilizando un trapo, se pasa por encima y se elimina parte de esa pintura. Se puede eliminar más o menos cantidad, depende de la fuerza con la que se frota el trapo y también depende de si la pintura está más o menos seca. Lo que os comentaba antes de que si ambientes muy secos, la pintura tiende a secar muy rápido, con lo cual cuando uno quiere pasar el trapo por encima para eliminarla, si la pintura ya está muy seca, apenas conseguirá eliminar nada. En ese caso, en caso de que se ocurra, siempre se puede volver a humedecer la pintura aplicándole un poco de agua por encima. En caso de que, por ejemplo, cuando uno pase con el trapo y lleve demasiada pintura, o sea que se vea más madera de lo que nos gustaría, la solución consiste en volver a pintar. Se puede hacer repetir la aplicación tantas veces como sean necesarias, aunque lo más recomendable es hacerlo por manos, hacer una primera mano, aplicar la pintura, limpiar, esperar a que se seque muy bien, en torno a una hora suele ser suficiente, y repetir la aplicación. Tal y como pasa en los otros procesos de pintura, aquí también es importante que entre mano y mano de pintura se pase con una lija finita. Esto nos va a garantizar que el acabado es muy liso y muy suave y que no quede ninguna acumulación de pintura no deseada.
Hasta el momento os hemos enseñado lo que es el pie de la mesa, pero tener en cuenta que a la base, la parte que va debajo de la tapa, también le dimos exactamente el mismo acabado y seguimos los primeros pasos: sellar, aplicar la pintura, y una vez estemos contentos con el resultado, con el color obtenido, se aplica una mano de barniz incoloro. Una vez bien seco el barniz, el siguiente paso fue aplicar unos detalles dorados, en este caso en la moldurita inferior de la base de la mesa, y también algunos detalles dorados en la pata. Hemos utilizado por un lado pintura al alcohol, que como podéis observar es esta pintura que tiene este brillo tan intenso y tan bonito, y para la zona de la pata hemos probado un producto relativamente nuevo de Redesign with Prima, que es una especie de boli que también tiene este acabado dorado tan intenso. Una vez hemos aplicado todos los detalles en dorado, la renovación la podíamos dar por concluida, pero como queremos darle el mismo acabado que el resto de los muebles de la semana pasada, vamos a terminar aplicando una mano de cera incolora. La cera, aparte de ayudar a proteger, va a potenciar el tono negro y va a dar un ligero brillo para que el acabado sea satinado y no un acabado tan mate. Y con esto damos por concluida la renovación de la mesa. Falta añadir que a la tapa, después del producto tapaporos, le dimos un barniz de poliuretano, también él con un acabado mate. En total de barniz llevo unas 7-8 manos, lijando siempre entre mano y mano. Y pasamos a enseñaros el resultado final. Y así es como ha quedado la mesa. ¿Qué os parece el cambio? A mí la verdad que me encanta el tono que tiene la tapa y me encanta cómo queda a conjunto con la vitrina. Aquí lo podéis ver en nuestro taller y a continuación os lo enseño ya colocado en su local definitivo, en el salón de nuestros clientes. Aparte, como ya os había comentado, tenéis aquí como muestra lo que es el mueble de la tele, que también le dimos exactamente el mismo acabado, con la tapa en madera natural y un lavado de color para que se vea parte pintado, parte de madera. Aparte, claro está, de los detallitos en dorado que creo hacen toda la diferencia. Y con esto damos por concluida esta renovación. Recordad que los que no lo habéis visto, hay un vídeo con la primera parte donde os enseñamos cómo renovamos la vitrina y esta mesita de salón. Espero que os haya gustado. Sé que no es un acabado para todos los gustos, pero ya lo dije la semana pasada, creo que es indudable de que queda perfecto en este tipo de decoración tan ecléctica. Como habitualmente, en la descripción del vídeo os dejamos todos los materiales que hemos utilizado. Vosotros, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos lo decís en los comentarios, que os leemos y os contestamos. Espero que os haya gustado este vídeo. De ser así, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartirlo con vuestros familiares, con vuestros amigos, y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal, y nos vemos la semana que viene en una nueva renovación o restauración de Exclusive Muebles.